Bueno, vamos a hacer una pequeña analogía, ya sabéis que me gustan las cositas. Hoy no voy a poner a dos golpeando al aire, pero mira qué cosa más tierna. Vamos a ver qué vemos en esto. Es una tendencia que creo que todos tenemos. No sé si soy el único niño aquí, pero mira este niño. ¿Qué está haciendo? Tenemos una tendencia natural. Yo no sé si vosotros, habrá campo ahí para caminar, pero él se va porque es que nos gusta ir en la línea, ¿verdad? Nos gusta ir siempre un poco al borde, ¿no? Entonces, esto es un instinto natural. No creo que nadie le haya dicho al niño, oye, ve por ahí, sino que el niño por motus propio le gusta más ir sobre la línea, ¿no? Y yo quiero que hoy podamos hacer una analogía pensando que esta línea de alguna manera está dividiendo, está representando lo que divide, ¿no? Nunca mejor dicho, el bien del mal, ¿no? A veces tenemos un campo ligero para estar haciendo el bien o nos podemos meter a hacer el mal con ganas, pero muchas veces como que no, queremos ir en la línea, no nos queremos mojar y nos gusta jugar al límite, ¿verdad? Y ya dice el dicho, ¿no? Que el que juega con fuego se quema, ¿no? Había una prédica hace un tiempo atrás que decía que si estábamos en la línea nos quedaremos fuera de juego, ¿no? Para los futbolistas, pues les gustó un poco la analogía, pero yo quiero que veamos este vídeo porque parece muy inocente, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pues, ¿qué más da si uno va a un lado o uno va al otro, ¿verdad? Si tampoco al final es hierba, ¿no? ¿Qué problema hay? Ahora, a mí me gustaría preguntar si todos podríamos tener un instinto parecido de caminar por la línea. ¿Cuántos caminarían por la línea si tuvieran ese campo? Gracias por la gente sincera, yo sería el primero. ¿No? Ahora vamos a ver este segundo vídeo y vamos a ver si también caminaríamos en la línea o no. Oye, va caminando en la línea, ¿eh? Ahí ya no nos dan tantas ganas de andar en la línea, ¿verdad? ¿Cuál es la analogía que quiero compartir? Que muchas veces como cristianos nos estamos exponiendo a andar en el límite del pecado, a andar en el límite de lo que está bien y lo que está mal. Como te dicen, no, eso está mal, yo eso no lo voy a hacer. Claro, ¿quién se va a tirar por ahí? Nadie. Pero muchas veces sí nos gusta ir en la línea, ¿verdad? Sí nos gusta ir en el extremo. Entonces, lo que yo quiero comparar a día de hoy, y voy a dar un poco de contexto, ¿no? Pero es poder entender la gracia, ¿no? Este mensaje lo he titulado Entendiendo la gracia. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay un camino marcado y se sabe lo que está bien y se sabe lo que está mal. El problema es cuando nosotros como cristianos nos dedicamos no solo a andar en la línea, sino que nos tomamos el lujo muchas veces de pisar un poquito el pecado y luego volvemos. Ah, pero decían que si pisaba el pecado me moría, ¿no? Y mira, ¡ja! No me he muerto, ¿no? Empezamos a jugar un poco de una a otra, porque nos estamos creyendo que estamos en el césped. Nos estamos creyendo que no hay un peligro, nos estamos creyendo que no pasa nada. Sin embargo, en este otro vídeo no jugaríamos a la misma broma. ¿Por qué? Porque estamos viendo cuál es el peligro de cruzar las rayas. ¿Se entiende más o menos por dónde voy? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos el cristianismo moderno de hoy? Es que no le damos la importancia suficiente al pecado. No entendemos realmente el peligro que supone desobedecer a Dios. Por eso vamos a entrar un poco en contexto. Este chico, como decía, se cayó desde un piso número 68. Obviamente está bastante muerto, ¿vale? Un piso 68, se cayó haciendo las mismas bromitas, buscando los seguidores y está muerto. Entonces, muchas veces cuando decimos, oye, no hagas pecado porque es peligroso, porque te puedes morir, ¿no? Bueno, pues después de esto, que ha sido una noticia que corrió mundialmente, todavía sigue habiendo cafres que siguen intentando hacer las mismas cosas por seguidores, ¿no? Entonces muchas veces decimos, oye, no hagas esto que te va a hacer daño, no hagas esto que te va a destruir, no peques, no hagas esto, no hagas lo otro. Y nosotros seguimos queriendo muchas veces jugar a no pasa nada, ¿no? Entonces quiero que podamos abrir un poco de contexto para entender qué es esto de la gracia, ¿sí? ¿Estáis conmigo? Lo primero que nosotros necesitamos saber, y voy a necesitar que me acompañéis a la palabra, es ¿qué es el pecado?
Si estamos diciendo de qué es eso de cruzar al pecado, si estamos diciendo qué es eso de hacer las cosas mal, tenemos que saber qué es el pecado. ¿Alguien sabría decirme qué es el pecado? ¿Es lo que nos aparta de Dios? Vamos a abrir en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 4 al 8. Ahí. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 4 al 8. Yo lo voy a leer en otra versión, porque ¿para qué vamos a buscar pecado en el diccionario si lo pone en la Biblia, ¿no? Qué mejor definitorio de pecado que la propia Biblia. ¿Lo tenemos? Primera de Juan capítulo 3, versículos 4 al 8, dice el 4, el que comete pecados rompe la ley de Dios, porque el pecado es quebrantar la ley divina. O sea que el pecado es hacer lo contrario de lo que Dios ha dicho, el pecado es desobedecer a Dios, ¿no? Dice el versículo 5, además, ustedes saben que Jesús se hizo hombre para quitar nuestros pecados y que Él jamás cometió pecado. El que permanece cerca de Él, cerca de Jesús, no practica pecado. Pero el que vive entregado al pecado nunca lo ha visto ni lo ha conocido. Y tú dices, oye, ¿eso cómo puede ser? Si yo conozco cristianos que han estado mucho tiempo sirviendo al Señor y luego se han ido a la vida loca, ¿no? Yo sinceramente creo que esa gente no ha llegado a experimentar realmente lo que es conocer al Señor. Ha tenido los beneficios de estar en una iglesia, porque es agradable, los hermanos disfrutamos. Ha tenido la limpieza de conciencia, ¿no? De querer estar haciendo las cosas bien, de empezar un poco. Pero cuando uno tiene un conocimiento del Señor, cuando uno tiene un encuentro, ahí se produce una transformación donde no hay una vuelta atrás, ¿no? Entonces dice que es muy duro, ¿eh? El que vive entregado al pecado nunca lo ha visto ni lo ha conocido. Habrá tenido un espejismo, se creería que era Dios, pero realmente todavía le falta disfrutar lo que es un encuentro con el Señor, ¿no? Versículo 7, hijitos, no se dejen engañar. El que practica la justicia es justo, como Jesús es justo. Pero el que practica el pecado pertenece al diablo, porque el diablo comenzó a pecar desde el principio, pero el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. Entonces el pecado, tal y como estamos viendo aquí, es algo bastante duro, es algo bastante contundente. El Señor no se está andando con tonterías. Está diciendo que si nosotros nos entregamos a vivir en el pecado, a movernos en este lado del jardín, es que ni siquiera hemos conocido y hemos visto a Dios nunca. ¿Y cuántos de aquí conocemos al Señor? O creemos, ¿no? Que conocemos al Señor. Entonces ahí es cuando yo digo, Señor, me falta algo. Señor, yo quiero conocerte tal cual eres, ¿no? Yo quiero entrar en tu presencia y experimentar lo que es estar bajo tu regazo. Amén. Entonces el primer punto es saber qué es el pecado y hemos entendido qué es el pecado, ¿verdad? Es quebrantar la ley de Dios, quebrantar lo que Dios ha dicho que hagamos o lo que Dios ha dicho que no hagamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Como segundo punto me gustaría preguntar y ponernos en contexto de ¿por qué pecamos? ¿Por qué entramos en pecado? ¿Por qué hacemos ese cruce de línea? ¿Ahí algún valiente se atreve? Por nuestra naturaleza, me gusta, ¿no? Sí, porque está realmente en nuestro interior, ¿no? Santiago capítulo 1, ese sí lo vamos a leer la Reina Valera. Vamos a leer del 13 al 17 y luego del 21 al 22, para los que estén apuntando. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de sus propios deseos, cuando de su interior, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, cuando es consumado, da a luz a la muerte. Entonces, ¿por qué pecamos? Porque tenemos dentro esa concupiscencia que si le damos permiso, si la alimentamos, si le damos cabida, eso va a dar luz al pecado. Y estando el pecado, si nos metemos ahí, da luz a la muerte. Dice, oye, pero si yo
he pecado y no me he muerto, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sigue pasando después de eso, ¿no? Dice, amados hermanos míos, el versículo 16, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Por lo cual, versículo 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso quiere decir que todo lo que estamos hablando hoy no sea para calentar un poco la oreja, sino que podamos ponerlo en práctica y ser hacedores de la palabra. ¿Sí? ¿Estáis conmigo? ¿O ya os habéis cansado? ¿No? ¿Estamos todavía? Entonces el punto número 1, ¿qué es el pecado? Es quebrantar la ley de Dios, ¿no? ¿Por qué pecamos? Por los malos deseos, ¿verdad? Por la concupiscencia. Y ahora, vale, ya sé lo que es el pecado y sé que tengo una tendencia hacia eso. Bueno, ya sé que mi niño interior tira para la línea y muchas veces le gusta más cruzar el umbral, ¿no? Ahora, ¿qué produce? Porque si yo peco un poquito y aquí no pasa nada, ¿dónde está el problema, no? Puedo seguir jugando a ir a los dos lados del jardín, ¿no? Entonces, ¿qué produce el pecado? ¿Alguien sabe responder qué produce el pecado? Punto número 3. La muerte. Literal, ¿no? Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Dice en Números 32:23, sabed que vuestro pecado os alcanzará. En Gálatas, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y tantos otros versículos que nosotros podemos ver. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, nosotros estamos produciendo una separación de Dios. Estamos haciendo una barrera porque Dios es misericordioso, pero no tolera el pecado. Con lo cual, Él no queda junto con eso, ¿no? Dice lo había visto yo antes, en Isaías, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, ¿no? Entonces, estamos viendo que el pecado tiene consecuencias bastante graves. Dice también que aquellos que hacen tales cosas, y había hecho una lista grande de pecados, dice, aquellos que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice, pero Dios me había salvado. Ya, pero tienes un condicionante, ¿no? ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, Dios viene a buscar una iglesia santa. O sea, Dios busca que nosotros vivamos en santidad. Dice, seguid la paz con todos en Hebreos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene el pecado. ¿Por qué? Porque antiguamente, en los primeros cristianos, ellos venían, siendo de la tradición judía, venían con el peso de la ley. Las leyes judías eran una grandísima cantidad, no me sé el número, pero eran imposibles de cumplir todas. Entonces tú estabas queriendo estar bien con Dios y siempre estabas haciendo falta en algo, porque era imposible cumplirlas todas. Entonces tenían un peso enorme, el peso de la ley. Cuando el Señor llega, que no vino a abolir la ley, pero Él vino a traer la gracia. Con lo cual para los primeros cristianos ya era el descanso de no tener el peso de la ley, sino descansar en la gracia, ¿no? Cuando nosotros vemos el primer discurso con la llenura del Espíritu Santo en Hechos 2, en versículos 37-38, habían escuchado todo el discurso de Pedro y dice que las personas que estaban ahí, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa en ese cristianismo primitivo? ¿Qué pasa en esos primeros tiempos? Que ellos reconocían que eran pecadores, pero querían algún cambio. Se compungieron de corazón al ver su pecado. Y quiero preguntarte, y no quiero que me levantes la mano, pero
¿Cuándo fue la última vez que se te compungió el corazón por causa del pecado? Entonces el problema que tenemos en el cristianismo de hoy es que estamos no descansando en la gracia del peso de la ley, sino estamos abusando de la gracia para hacer lo que nosotros queremos. Y luego llegaremos a la parte del mensaje, vamos a explicar un poco qué es eso de la gracia. Pero hay que tener en cuenta que Dios es muy misericordioso, pero su misericordia no es infinita. Dios también se cansa. Así que tenemos que tener cuidado, ¿no? ¿Qué dice en el punto 4, ¿no? ¿Cómo podemos evitar esto del pecado? Bueno, tienes la gracia, ¿no? Os doy para que apuntéis los que estáis apuntando. Tenemos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Y Hebreos 4, 16. ¿Qué dice la palabra acerca de la gracia? Dice, porque por gracia, por la gracia de Dios, sois salvos por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué es la gracia? Es un regalo inmerecido, ¿verdad? Siempre decimos que el don es cuando Dios te da lo que no mereces y la gracia es cuando no te da lo que te mereces, ¿no? ¿Qué es lo que merecemos si pecamos? La muerte. Entonces, a mí me gusta imaginarme como en ese vídeo que hemos visto antes, ¿no? Que cuando uno está andando en la línea y se pasa, se cae, ¿verdad? A mí me gusta imaginarme que la gracia es cuando Dios está sosteniendo. Tú te has pasado, ¿no? Pero de repente no te has caído, no te has muerto. ¿Qué está pasando? Es que Dios está evitando que tú te quedes en esa parte y su misericordia lo que trae es perdón, trae limpieza y trae que uno pueda seguir y no reciba lo que merecemos, el castigo que merecemos. Esa es la gracia del Señor. Eso es cuando nosotros recibimos el perdón de pecado, eso es cuando nosotros recibimos su misericordia. ¿Por qué? Porque nos hemos columpiado, hemos saltado al bando que no es, pero Dios nos ha guardado. Eso no quiere decir que el pecado no tenga consecuencias, que sí las tiene, pero no te caes, no te mueres, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que el hecho de que yo haya cruzado la barrera y no esté muerto, no significa que yo pueda vivir en este lado del charco con Dios aguantando. No sé si me explico. Cuando nosotros jugamos con la gracia de Dios, nosotros nos estamos exponiendo a que llegue un momento donde Dios ya diga, basta. Y quite el banquito, quita aquello que agarra ahí y nos vamos como el muchacho para abajo, ¿no? En Tito dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No es acércate para abusar porque no pasa nada, porque Dios no se cansa, porque Dios te deja que peques. No, es que tú puedas acceder a Dios para que Él te ayude a salir, pero a salir, no a quedarte o a que entres cada vez que tengas ganas. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, con este contexto donde hemos visto qué es el pecado, por qué pecamos, qué produce el pecado y qué es esto de la gracia, cómo podemos evitar esto del pecado, ahora quiero entrar en el mensaje y quiero que me acompañes a Judas. ¿Estamos? Yo lo voy a leer en otra versión, pero quiero que me acompañéis. Judas, versículos 3, 4. Amados, pensad que esta carta es para vosotros, porque es el mensaje de parte del Señor que tiene para su iglesia. Amados, me había propuesto hablarles, escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado, que hubiera sido también un bonito mensaje, ¿verdad? Pero ahora es preciso escribirles para que luchen y defiendan con firmeza la verdad de Dios, que una vez y para siempre dio a su santo pueblo. Algunas personas perversas se han infiltrado entre ustedes y afirman que, como Dios es bueno, uno puede hacer lo que se le antoje. Y de esta manera niegan a nuestro amo y Señor Jesucristo.
La condenación de ellos hace mucho tiempo está señalada. ¿Qué dice vuestras Biblias? Dice que hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Lo veíamos también el viernes, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos hablando? Que Dios tiene su gracia a nuestra disposición, que Dios quiere salvarnos de las artimañas del enemigo, de las consecuencias del pecado, pero que hay gente que está convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. Y muchas veces no hace falta una persona que te diga, no pasa nada, haz lo malo, porque somos nosotros mismos los que con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, estamos cayendo en esto. No es que alguien me haya dicho, peca lo que quieras, sino que yo mismo ya he dicho, bueno, no pasa nada, peco lo que quiero, ¿no? Porque mentalmente ya estamos viendo que no hay un problema. Y fíjate lo que dice, de esta manera están negando a nuestro amo y Señor Jesucristo. ¿Qué es un amo? Alguien que te ordena, ¿no? ¿Qué es un señor? Alguien que te señorea, un dueño, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a hacer lo que se nos antoja, como está diciendo ahí, estamos negando al Señor. ¿Os parece pecado eso? Tiene pinta, ¿no? La gracia. El versículo 5 dice, aunque ustedes lo saben muy bien, quiero recordarles que el Señor rescató de Egipto a su pueblo, pero luego destruyó a los que no creían en Él. Sí, Dios tiene gracia, Dios tiene misericordia, pero no es infinita. Si lo cansamos, se acabó, ¿no? Versículo 6, y a los ángeles que abandonaron el lugar de autoridad que Dios les había dado, ahora Dios los mantiene encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Y los ángeles se libran de que Dios se canse, ¿no? Versículo 7, lo mismo le pasó a Sodoma, a Gomorra y a las ciudades vecinas por haberse entregado a toda clase de relaciones sexuales que Dios no aprueba, entre ellas las que van contra naturaleza humana, y fueron destruidas con el fuego eterno. Ahora son una advertencia para todos. Entonces, podríamos hablar de la salvación de Dios. Podríamos recordar lo bueno que es que el Señor viene a buscar a su iglesia. Podríamos hablar de lo bueno que es la libertad a la que Él nos ha llamado. Pero no nos podemos olvidar del peso y la importancia que tiene el pecado. Porque parece un mensaje antiguo, parece un mensaje arcaico, pero es el motor del cristianismo. Si nosotros no vivimos en santidad, si nosotros no perseguimos y luchamos en contra del pecado, nosotros no vamos a poder avanzar nunca, por más años que nosotros estemos en la iglesia, por más estudios bíblicos que hagamos, por más que nos sepamos los dones de memoria, no vamos a poder avanzar. Y el problema es que el cristianismo moderno parece que ya no tiene tan presente esto del pecado. Parece que ahora ya las cosas no son tan graves, parece que no pasa nada si uno, bueno, de repente cruza un poquito la línea y luego vuelve, total. Dios es misericordioso, Dios tiene gracia, ¿verdad? No, no, iglesia. ¿Y sabes cuál es el problema? Que uno se va apagando. Dice que en la práctica del pecado endurece el corazón. Y hay un momento, por eso he preguntado cuándo fue la última vez que se te compungió el corazón por causa del pecado. Porque llega un momento donde uno se vuelve apático, donde uno se acostumbra al pecado y ya la alarma del Espíritu Santo no suena. Cuando vamos a cruzar la línea, como si uno no escuchara nada. Cuando uno va a hacer lo malo, como si no pasara nada. No, hermano, ahí tenemos un problema. Pero ustedes, versículo 20, amados míos, manténganse firmes en su santísima fe. Aprendan a orar guiados por el Espíritu Santo, entréguense al amor de Dios y esperen el día cuando nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, nos dará la vida eterna. Tengan compasión de los que dudan, salven a otros arrebatándolos del fuego si hace falta, el que se vaya a caer lo coge del cuello. Y en cuanto a los demás, sean bondadosos con ellos, pero tengan cuidado y no se dejen arrastrar por sus pecados. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quiero compartir hoy, iglesia? Que la gracia de Dios sigue estando vigente. El Señor sigue siendo misericordioso. Pero llega un momento como el pueblo de Israel que cuando seguimos dando vueltas sobre las mismas cosas, va a llegar un momento donde Dios nos deje fuera de la tierra prometida. Entonces tenemos que evaluar muy bien si queremos seguir dando vueltas sobre lo mismo.
Tenemos que evaluar muy bien si queremos seguir explotando la gracia del Señor. Porque no se trata de hacer las cosas como nosotros queremos. El Señor tiene su gracia para que nosotros podamos, como decían en Hechos, ¿no? Arrepentirnos. ¿Y cuál es la solución? La solución es la confesión. Dice, confesaos los pecados, ¿no? No es un confesionario como los católicos, pero la confesión tiene una práctica en la Biblia que es liberadora, que es me apoyo en otro para que me ayude en aquellas cosas que me están costando dejar, ¿no? La solución es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Señor, ¿qué haremos? Soy pecador. O sea, me estás diciendo tú que soy pecador, lo estoy viendo, lo estoy sabiendo. ¿Qué hago? Arrepiéntete. Da media vuelta, déjalo ya. No sigas dando vueltas sobre lo mismo. Vamos hacia adelante. ¿Cuál es la solución? El fruto, ¿no? Dice que tengamos frutos dignos de arrepentimiento. No es solo que lo digamos o que lo pongamos en el Facebook. Me he arrepentido. Tenemos que demostrar que hay un cambio de dirección. Tenemos que demostrar que realmente no quiero seguir con el pecado. Tenemos que demostrar que entendemos el peso, como aquel vídeo a miles de metros de altura. Ni se nos ocurre acercarnos a la línea. Sin embargo, con el pecado no le damos tanta importancia. Que podamos entender. Y la solución es cuidarse para no recaer, ¿no? Tomar medidas. Una parte de la Biblia dice que si tu mano es ocasión de caer, que la arranquemos, ¿no? No hace falta que juguemos a mutilar órganos, pero sí darle la importancia de poner medidas para no caer. Si aquí hay una línea y aquí está el bien y aquí está el mal, nosotros tenemos que andar aquí. Y que si nos enfriamos un poco estemos aquí. Pero nunca allí. Porque va a llegar el momento en el que nos morimos. Hay unas... Bueno, eso es como todo, ¿no? Todo lo que está malo, a veces, todo lo que es malo a veces tiene algún tipo de morbo y sobre todo a los jóvenes les gusta experimentar, ¿no? Siempre se da este mensaje con las drogas. Hay drogas que son muy fuertes, que te van quemando el cerebro conforme te tomas. Hay pastillas, alucinógenos, hay cosas, ¿no? Entonces tú dices, oye, eso es malo, no lo pruebes, no lo toques, no hagas nada. Sin embargo, pues el joven decide, bueno, esto no pasa nada, ¿no? Mi colega se ha tomado una, sigue vivo, pues yo también puedo, ¿no? Y de repente cruza un poco, la toma, empieza a ver pajaritos y dragones y dice, oh, qué divertido, ¿no? Y parece que es divertido, que es bonito, pero está quemando el cerebro. Y luego como vuelve, no ha pasado nada. Y otra pastillita, y no pasa nada. Otra pastillita. Y va a llegar un momento donde tiene el cerebro tan achicharrado que no es capaz de razonar las cosas, no es capaz de ser una persona normal. Tú dices, ¿se ha muerto? No. Pero se han muerto sus capacidades. Ahora mismo es una especie de zombie, ¿no? En la tierra. Entonces con la muerte espiritual pasa exactamente esto. Cada vez que nosotros cruzamos y nos bañamos un poquito en el pecado, hay algo en nuestro interior que está muriendo. ¿La paga del pecado es la muerte? Sí. Es la muerte espiritual y en ocasiones hasta la física. Pero cada vez que tú entras hay algo en tu interior que se está consumiendo. Cada vez que tú dejas cabida al pecado, hay algo en tu interior que se está pudriendo, que se está endureciendo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que llega un momento donde la conciencia está cauterizada. Llega un momento donde el pecado ya no nos produce nada. Llega un momento donde incluso decimos que está bien y se lo decimos a los otros, esto no es pecado, esto no pasa nada, tú puedes hacer lo que quieras. Uf, qué grave. Dice la palabra que cuando nosotros somos piedra de tropiezo a otros, mejor nos sería atarnos una piedra y tirarnos al mar, ¿no? Hermanos, este mensaje no es condenatorio, pero necesitamos volver, como la iglesia primitiva, a darle la importancia que merece al pecado. Porque todo lo que estamos hablando de revocar decretos, todo lo que estamos hablando de ir a la libertad, de coger la misión que Dios nos ha dado, de avanzar, de todas esas cosas, si nosotros seguimos cargando una mochila de pecado, no vamos a poder avanzar. Y yo no digo que no vamos a pecar nunca, porque todos cometemos errores. El problema es cuando nosotros andamos en la línea y sabemos que estamos andando en la línea. El problema es cuando nosotros andamos en el sitio donde está mal, sabiendo que está mal, pero queremos seguir andando porque nos gusta. Ese es el problema. Y si nosotros nos dedicamos a andar por esta zona, nunca vamos a poder avanzar. En 2 Crónicas 7:14 dice, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré los pecados y sanaré su tierra, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Oye, hay salvación, hay libertad, hay bendición. Todas esas cosas están muy bien. Y podría haber hablado de eso, pero he considerado importante hablaros de estas cosas, decía Judas a la iglesia, ¿no? Y es que no demos cabida al pecado, que no dejemos que entre en nuestras vidas, en la iglesia, que no demos cabida en nuestra familia, en nuestro hogar. Porque si nosotros jugamos con eso sin darle la importancia que merece, luego tendremos las consecuencias. Y hoy hemos hecho el recuerdo de la Santa Cena, ¿no? Y hablaba del tomarlo indignamente también, ¿verdad? Que el Señor pueda limpiarnos. Fíjate a qué extremos puede llegar, ¿no? En Efesios 4 dice que hay gente que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, ¿no? Hay otros que dice que en Romanos, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y hay tantos versículos que habla de un corazón endurecido, de una conciencia cauterizada, de cuando no le damos el peso al pecado que corresponde. Así que, iglesia, en esta mañana el mensaje que quiero dejar, el que viene en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Pero ese versículo sigue, dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El Señor ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y yo siempre pregunto, ¿tú estás viviendo una vida en abundancia? Si la respuesta es que no, te estás perdiendo lo mejor. Si la respuesta es que no estás viviendo una vida en abundancia, no te voy a juzgar. No te voy a decir lo que estoy viviendo yo, pero sí te voy a decir que no estás viviendo lo que Dios quiere. Y estar cerca de Dios y no vivir lo que Dios quiere es un desperdicio. Y estar con un campo tan grande donde andar y decidir jugar en la línea es un riesgo innecesario. Y yo puedo decir que yo he disfrutado del pecado algunas veces, pero el que disfruta de la presencia de Dios no tiene un placer comparable a lo que te ofrece hacer lo que te da la gana. Cuando tú te metes en el Señor, cuando tú lo conoces de verdad, ahí hay una transformación que no tiene precio. Entonces, iglesia, el llamamiento de hoy es a dejarnos de tonterías. El llamamiento de hoy es a poder ser consciente del peligro que hay cuando uno se dedica a andar en el borde del pecado. Y que cuando entendamos las consecuencias, el fruto del pecado, que podamos irnos lo más lejos posible de la línea y disfrutar de los caminos del Señor. Amén. Como digo, este mensaje no es condenatorio. El Señor lo que quiere con su gracia es limpiarnos, darnos libertad y que nos volvamos al otro lado de la línea. Y yo no sé en qué punto estás tú, pero sí sé que el Señor quería traer este mensaje a su iglesia. Así que si consideras que en algo te habla a ti, te invito a que te pongas en pie. Céntrate en lo que el Señor te ha hablado en esta mañana, porque Él quiere traer esa vida eterna que Él ha prometido a sus hijos. Esa vida en abundancia que Él ha prometido cuando uno está en su presencia. Esa limpieza en el entendimiento. Esa claridad en la visión.